La historia del pensamiento relacional en España, desde el punto de vista del psicoanálisis, recorre ya más de 4 décadas. Es hacia el final de la dictadura cuando, con la aportación que supone la emigración latinoamericana de una generación de clínicos que trae el pensamiento grupal convergente con la crítica social que se le hace a las posiciones psicoanalíticas clásicas, que a finales de los 70 empieza a desarrollarse un movimiento de interés por una práctica clínica que converge plenamente con los postulados relacionales. En los últimos 25 años hemos hecho un recorrido específico en el cual la figura que hoy es objeto de nuestra atención y que vamos a entrevistar, el profesor Joan Coderch, juega un papel clave. Es aproximadamente hacia la transición entre finales de los 90 y el inicio del siglo XXI, el momento en el que, por una parte, el giro teórico y clínico que se recoge en las obras de Joan Coderch, reflejando el pensamiento relacional, converge también con la inquietud transformadora de un grupo de analistas y clínicos de Madrid y Barcelona que empiezan a convocar y traer a España a figuras relevantes del pensamiento relacional. En 2002 viene a España Robert Stolorow junto con Gianni Neviosi desde Roma y se reúne con nosotros en las jornadas que organizamos en Almagro sobre el pensamiento intersubjetivo. A partir de ese momento se suceden una serie de momentos fundacionales, como son la creación de la sección española de IARC, de la que ya en ese momento somos varios miembros, y empezamos todo un recorrido de actividades y de difusión de los puntos de vista relacionales en España y diseminando toda esta idea a la comunidad latinoamericana y de habla castellana. En 2005 se crea, como he dicho, el capítulo español de IARC. En 2006 se crea el Instituto de Psicoterapia Relacional, la sede que hoy nos acoge, y su centro clínico de formación y de gestión, que es Ágora Relacional, que ha sido el eje nuclear sobre el que se han desarrollado las principales actividades, y la creación de la propia colección de publicaciones Pensamiento Relacional, en la cual van a aparecer una buena parte de las obras del doctor Coderch en esta etapa. El profesor Joan Coderch nace en 1930. Es prácticamente la historia viva de la psiquiatría dinámica y del psicoanálisis en España. Tiene un recorrido en el cual primero proviene de una familia de tradición médica, se formará como médico psiquiatra, después se formará como psicoanalista, llegará a una sociedad componente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, en la que los puntos de vista kleinianos son predominantes, y constituirá su pensamiento y organizará su punto de vista sobre estas bases. Poco a poco irá avanzando en su carrera académica y en su carrera psicoanalítica. Alcanzará la posición de didacta, posteriormente llegará a ser presidente de la Sociedad Española de Psicoanálisis. Es a partir de finales de los 90 cuando ya ha superado los compromisos institucionales, cuando se permite difundir de una manera más abierta cómo se va produciendo el giro epistemológico y su transformación de los puntos de vista clínicos hacia una perspectiva relacional que no cesará de desarrollar a lo largo de todos estos años. En 2015 le hemos hecho un homenaje en su 85 cumpleaños. Todavía está activo y productivo, que ya no ejerce clínicamente, pero no deja de aquilatar en su pensamiento toda la sabiduría destilada de la experiencia de la relación de trabajo con sus pacientes a lo largo de prácticamente 50 años. De manera que hoy, a través de la iniciativa
que promueve IARP en su comité Relational Voices, y a partir del apoyo que le presta el Instituto de Psicoterapia Relacional, del cual el profesor Joan Coder es miembro de honor, estamos aquí con el apoyo de nuestros colegas catalanes, francés Sainz y Neri Daurella, para entrevistar a Joan Coder y para después aportar la visión y la experiencia tanto humana como de la repercusión de su obra clínica y teórica por parte de colegas que somos miembros del Instituto de Psicoterapia Relacional. Es para nosotros un placer y un honor estar hoy con el doctor Joan Coder para dialogar con él sobre el psicoanálisis relacional. Por su dilatada experiencia como psicoanalista y por los años que lleva escribiendo sobre el tema, le consideramos un referente y un maestro imprescindible en el psicoanálisis relacional del panorama actual. Muchas gracias por vuestro interés. Joan, tu trayectoria personal y profesional te ha llevado de formarte en un instituto tradicional kleiniano a considerarte desde hace aproximadamente 20 años psicoanalista relacional. ¿Nos podrías explicar un poco brevemente cuál es tu idea de lo que es el psicoanálisis relacional? Bueno, es complicado, pero procuraré ser breve lo posible. Para mí el psicoanálisis relacional no es otra escuela, otra orientación o corriente, sino que es otro psicoanálisis apoyado en el paradigma relacional que prácticamente no tiene nada que ver con el psicoanálisis de Freud, excepto en algunas similitudes, como por ejemplo sentarse y escuchar al paciente, que es lo más importante. El psicoanálisis relacional se inició con Ferenczi, que al mismo tiempo que ayudaba a Freud a crear su psicoanálisis, creó el suyo, lo cual provocó la ira del núcleo duro de los seguidores de Freud, los portadores del anillo, y Ferenczi quedó como excomulgado fuera del círculo de los psicoanalistas. Bien, hay 4 principios fundamentales que definen el psicoanálisis relacional. El primero, el ser humano es esencialmente social y relacional por su propia naturaleza biológica. El segundo principio es que la mente humana se forma por la interacción y comunicación con otras mentes. Así se forma, sano o patológicamente. El tercer principio es que todo acto psíquico es orgánico, relacional, porque todo el cuerpo participa en cualquier acto mental. Y el cuarto principio se atiene a que para modificar las situaciones de perturbación psicológica es necesario la interacción con el terapeuta para que se creen experiencias positivas que anulen y promuevan otras formas de sentimiento y de comportamiento. Ahora bien, yo creo que esto quedaría muy incompleto si yo dijera que para muchos de nosotros, no sé si para todos, el psicoanálisis relacional está estrechamente vinculado con las ciencias de la complejidad y con la teoría de los sistemas dinámicos, intersubjetivos y no lineales. Es una perspectiva completamente distinta y no se entiende el psicoanálisis relacional, creo yo, si no tenemos eso en cuenta. Lo diré con un ejemplo muy breve.
Para el observador externo y para el psicoanálisis tradicional, el psicoanálisis es una persona, el terapeuta, ayudando a otra. Bien, pues no. Desde este punto de vista de las ciencias de la complejidad, se trata de un suprasistema formado por paciente y analista que, en virtud del principio de recursividad, evoluciona en un feedback continuado que promueve la evolución de este suprasistema. Otra característica que hay que tener en cuenta para saber lo que es el psicoanálisis relacional es que lo que podemos llamar el genio terapéutico, lo que Kohut denomina lo que cura del psicoanálisis, título de uno de sus libros, no es la interpretación y el insight, sino la interacción entre analista y paciente. Para comprender bien esto, hay que tener en cuenta que la mente está totalmente corporeizada, porque el cerebro está unido al resto del organismo por circuitos eléctricos y neuroquímicos, de manera que no hay, como he dicho antes, actos mentales puramente mentales. Siendo las cosas así, sabemos que a través del diálogo, del encuentro de dos mentes, porque yo concibo el psicoanálisis relacional siempre como dialógico, un diálogo, el encuentro de dos mentes corporeizadas da lugar a la sintonización psicobiológica de estas mentes, lo cual es realmente lo que produce un cambio en el inconsciente relacional implícito. Joan, el encuadre ha sido siempre un elemento fundamental del psicoanálisis, que nos ha distinguido de otras orientaciones. Sin embargo, el encuadre que propone el psicoanálisis relacional es más igualitario entre el paciente y el terapeuta. Se produce algo así, como dicen los autores, una mutualidad asimétrica. ¿Nos podrías explicar tu punto de vista sobre esto? El encuadre debe reflejar todo el espíritu del psicoanálisis relacional, que está muy en la línea, como que has dicho, de la mutualidad, la asimetría, la libertad. Debe diferenciarse por entero del encuadre clásico, porque el encuadre clásico está precisamente concebido para impedir la relación personal-paciente-analista, escondiendo la personalidad del analista bajo las normas de la abstinencia, la neutralidad, para que el paciente se relacione únicamente con el objeto interno que supuestamente proyecta en el analista. Para el psicoanálisis relacional es totalmente lo contrario. Como tú has dicho, el encuadre debe motivar al paciente partiendo de una situación de acogimiento, de buena voluntad, de buen entendimiento, sin que el paciente se sienta traumatizado, que se sienta acogido a sus anchas, de manera que debe no ser demasiado distinto de la relación entre dos personas en el ámbito de la vida cotidiana, porque si es muy distinto se produce lo que yo llamo artefactos transferenciales, es decir, surge un paciente que no es el paciente, que es otra persona. Bien, hay que tener en cuenta también que hemos de distinguir algo que no es lo habitual. No es el paciente y el encuadre, sino que el paciente es el encuadre, forma parte del encuadre, influye en el encuadre y el encuadre le influye a él, como cuando nace el bebé influye en el ámbito de acogimiento que le espera en el seno de la familia, y la familia influye en él y el bebé influye en la familia, etc. Este es algo que hay que tener muy en cuenta. También es necesario que el encuadre interno que evoluciona bajo, digamos, la protección necesaria del encuadre externo, las horas y los días, que este encuadre sea lo suficientemente amplio y flexible para que vayan apareciendo todos los self, todos los estados disociados del paciente, porque si no, un encuadre que carezca de esa flexibilidad, nos quedamos con un trozo del paciente y no aparecen otras dimensiones del paciente.
debe aparecer en toda su amplitud. Por eso, la libertad, la igualdad a la que tú mismo te has referido. Y termino esa pregunta con algo que me parece muy fundamental y que no se ha tenido en cuenta. La cuestión más formal del encuadre, el número de horas a la semana o de sesiones que hay que dedicar, debe, para mí, estar un acuerdo entre los dos. No una autoridad del analista que dé lugar a que el paciente asuma de mala gana, forzado, como aquello de lo tomas o lo dejas. El encuadre es la manera de empezar el análisis, y esto es una mala manera de empezar, y lo que mal empieza, mal acaba. Generalmente ahora, en esa época de prisas, los pacientes no quieren muchas sesiones, piden una, dos, es difícil que pidan más de dos. Bien, pues yo creo que en este caso el analista no debe insistir imponiendo su autoridad con consejos de salir, sino no hay mejoría, y menos todavía, estoy de acuerdo, con algo que últimamente he visto que algunas figuras prestigiosas aconsejaban: acceder a la petición del paciente, por ejemplo, de una sola sesión a la semana, con la escondida idea de que luego ya le convencerán. No, esto no me parece honesto, francamente. No deben haber ideas escondidas en el psicoanálisis. Si el psicoanalista cree que no puede trabajar con el número de sesiones semanales que el paciente demanda, lo mejor es que aconseje que vaya otro analista con el cual se pongan de acuerdo. Creo, porque si no hay un riesgo muy grande que yo he visto. El paciente finalmente sumisamente accede, se esfuerza económicamente con el tiempo y dice: bueno, yo ya he cumplido. Ahora, que mejore o no, es cuestión tuya, analista. El psicoanálisis clásico considera la interpretación como el instrumento principal para promover insight y cambio terapéutico. Yo recuerdo que tú hace muchos años ya hablabas de la segunda función de la interpretación. Me gustaría mucho que nos explicaras actualmente, a día de hoy, qué piensas de esta segunda función de la interpretación. Bien, una pregunta muy interesante, porque la segunda función de la interpretación forma parte de un libro que yo escribí, publiqué en 1995, para enseñar un poco, expresar, explicar qué es la interpretación, en qué consiste, cuál es su fundamento metapsicológico, antropológico, porque esto no se explica y continúa sin explicarse a los profesionales que se han de formar. Entonces, por esto escribí este libro, que no es un libro clínico, sino dedicado a fundamentar más los principios de la interpretación. Bien, entonces la segunda función de la interpretación se refiere a la atención, interés, cuidado que el paciente advierte por parte del psicoanalista cuando lo interpreta. Es decir, el analista ha escuchado atentamente, ha intentado entender y intenta ayudar al paciente, y para que el paciente pueda recibir esta ayuda es necesario que el paciente reflexione, que piense lo que se le ha interpretado, y entonces podrá venir una mejoría, algo importante. Por tanto, fijémonos que la interpretación presupone un trabajo conjunto de paciente y analista. Pues bien, yo creo que esto es lo importante de la interpretación, este sentimiento de ser atendido, comprendido, ayudado, convertido en el centro de interés del psicoanalista. Entonces dije, la segunda función de la interpretación. Bueno, ahora, para no romper el consenso general que había, siempre el psicoanálisis relacional todavía no había surgido, por decirlo así, en el 95, apenas estaban en sus inicios. Ahora, con más experiencia y más conocimientos, desde luego diría que es la primera función de la interpretación. Lo otro, el insight, bueno, tal vez, a veces, quizá. Pero quizá puedo extenderme un poco más en la interpretación porque es un tema de máximo interés. La interpretación parte del supuesto de que el paciente, el analista sabe lo que ocurre en la mente del paciente. Esto es un error.
Lo único que sabe el analista, lo único que sabe es qué ideas y qué sentimientos acuden a él, incluso qué estados corporales se atiende a ellos, cuando está frente al paciente. Lo otro son inferencias. Infiere, de acuerdo con sus teorías, que sus sentimientos, sus pensamientos deben ser a causa de, consecuencia, etc. Por otra parte, la interpretación, ese encadenamiento, asociación, interpretación, promueve una situación de jerarquía del enfermo y el sano, el que sabe y el que no sabe. Todo esto me parece, como ya he dicho antes, también una mala forma de llevar a cabo un trabajo de investigación y ayuda. Las interpretaciones, evidentemente, no son algo perfecto, y los analistas lo saben muy bien porque llenan toneladas de páginas hablando de las resistencias, que es una forma muy cómoda de culpabilizar al paciente de que las cosas no vayan bien, que el paciente no mejore, que las cosas no marchen, etc. Mitchell puso el dedo en la llaga en eso, porque dijo que las interpretaciones pierden su eficacia generalmente porque el paciente las trata de la misma manera que trata todas las situaciones de su vida. Es decir, de acuerdo con unos esquemas mentales, expectativas justificadoras, patrones organizadores de la situación que están perturbados por el temor, al trauma, al castigo, al miedo, a perder el amor, el que necesita, a ser rechazado. Entonces, el paciente forzosamente ha de tratar las interpretaciones así, porque si viene como paciente es por las situaciones de su vida, no las organiza bien, porque sufre en la relación con los otros, en la relación consigo mismo. Bueno, entonces interpretar es un poco poner los bueyes, el carro delante de los bueyes, y hay que poner los bueyes delante del carro. Es decir, es necesario que esa forma de funcionar del paciente, tratando todas las situaciones con las que se encuentra, de acuerdo con esquemas desadaptativos, patrones organizativos que hacen sufrir y que no le ayudan, todo eso debe cambiar para que la interpretación tenga su efecto. Es decir, dicho de otra manera, que no gusta nada a muchos, el paciente ha de sentir al analista como un buen objeto que le ama, que está pendiente de él, de ayudarle. Entonces es cuando puede vivir y entender las interpretaciones, en cuyo momento yo creo que ya no le hacen falta las interpretaciones formuladas por el analista, y lo que hemos de entender son las interpretaciones que surgen del diálogo, las interpretaciones que yo llamo sin dueño, que no pertenecen ni al analista ni al paciente, sino que son la consecuencia de este diálogo compenetrado entre ellos dos. Continuando con el tema de la interpretación que tan brillantemente nos has explicado, en el instituto donde nos hemos formado los tres, siempre se ha dicho, se ha mantenido que la interpretación transferencial era lo importante, rechazando de esta forma la realidad externa y los contextos del paciente, o llevando todo aquello externo a la transferencia. El psicoanálisis relacional ve esto de una forma algo distinta, y tú tienes una opinión al respecto que me gustaría que nos contaras. Sí, esto de llevar las palabras del paciente a la transferencia me parece totalmente un artefacto, algo artificial. Y el rechazo a la realidad externa es uno de los factores que han conducido al descrédito y declive del psicoanálisis clásico, porque los pacientes viven su vida en la realidad cotidiana, en el mundo, y las personas en general no se sienten a gusto y rechazan esta idea de que no cuenta para nada. Esa actitud descansa fundamentalmente en 4 errores, creo yo. El primero es el de esa especie de creencia vaga, ambigua, de que la transferencia fue descubierta por Freud en el caso de Dora. No, esto lo sabíamos ya por la teoría del conocimiento, brevemente. La teoría del conocimiento nos ha dicho que ante cada situación nueva, el sujeto
recuerda situaciones parecidas para poder adaptarse a ellas. Utiliza las mismas formas de adaptación que utilizó en esas situaciones parecidas e intenta encontrar algunas nuevas formas para que su rendimiento de adaptación mejore. Esto es la transferencia, no se descubrió en el caso de Donner. Si a Freud entonces se le ocurrió, pero ya estaba descubierto. Y entonces, a partir de ese error se ha tratado a la transferencia como algo mágico, algo muy frágil, que se desvanecería al más mínimo contacto con la realidad del analista. No. La transferencia es, por tanto, la manera como el paciente, de acuerdo con todas sus experiencias, conscientes e inconscientes, vivencias, historia, narrativa, aprendizaje y futuro, organiza la situación con el analista. De la misma manera que el analista organiza la situación con el paciente, y a esto lo llamamos transferencia. El segundo error estriba en creer que las pautas organizativas, los patrones desadaptados, los esquemas erróneos del paciente, etc., se manifiestan únicamente en la relación con el terapeuta, olvidando que la transferencia es universal y que esos patrones de organización, lo digo así para abreviar, se muestran y actúan constantemente en la vida del paciente. El tercer error estriba en creer que esas respuestas, esos patrones organizativos a las situaciones con las que el sujeto se va encontrando a lo largo de su vida, que permanecen siempre iguales a sí mismas, inmutables, como si estuvieran en un congelador. Y esto no es así. Las respuestas organizativas que se han formado en las primeras experiencias interpersonales actúan en todos los momentos de la vida del paciente. Pero esos momentos de la vida del paciente también influyen en estas experiencias, en estas respuestas, porque no están congeladas, se presentan en el calor de la vida y se van modificando. No son siempre las mismas, ni mucho menos las que vivió el paciente con sus primeros seres queridos, con sus cuidadores. Y finalmente, el cuarto error estriba en pensar que es ya suficiente con interpretar esta organización del paciente, que llamamos transferencia, organizarla aquí, en el aquí y ahora. No, porque en la vida del paciente, como he dicho, también van actuando y comprometiendo, por decirlo así, al paciente en diversas situaciones. Y es necesario analizar lo que ocurre aquí entre el paciente y el analista y lo que ocurre en la vida del paciente. Solo así puede conseguirse realmente una modificación de estas experiencias y que sean sustituidas por otro tipo de relación y por una comprensión amplia por parte del paciente. El Edipo, la pulsión de muerte, la envidia primaria, son conceptos fundamentales para la teoría freudiana y kleiniana clásica. Me gustaría mucho que pudieras explicarnos tu opinión sobre estos conceptos. Bien, empezaré por el Edipo, que es fundamental en el psicoanálisis freudiano y en toda la corriente principal del psicoanálisis. Yo me interesé hace muchos años por la opinión de los antropólogos respecto a este Edipo del que nos habla Freud. Solo he encontrado a dos antropólogos que estén de acuerdo con esta visión freudiana que nos habla del Edipo en todas las culturas, en todas las edades de la historia, en todos los tramas educativos. Solo he encontrado dos antropólogos, Gerda Rohey, que era antropóloga y psicoanalista, y Georges Devereux, que era etnopsiquiatra. No he encontrado más antropólogos, puede que los haya, pero yo no lo he encontrado. Bien, yo estoy de acuerdo, en cambio, nunca me sentí muy de acuerdo con el Edipo, me pareció algo muy forzado, con Kohut, que ya en 1982 dijo que el verdadero crimen de la obra de Sófocles
no era el parricidio cometido por Edipo, sino el filicidio cometido por sus padres al abandonarle en el bosque para que fuera devorado por las fieras. Edipo huyó de su casa para proteger a los que él conocía como sus padres, Pólibo y Meote, reyes de Tebas. Kohu dice que lo natural es el amor, el cuidado mutuo, el afecto entre padres e hijos. Y solo cuando los padres no realizan su función adecuadamente, por negligencia, por enfermedad, por incomunicación, por falta de afecto, es cuando el hijo reacciona con rabia y pueden aparecer este fenómeno que llamamos el complejo de Edipo. De todas maneras, quiero añadir que actualmente hay como una especie de inversión de la comprensión del Edipo, y fácilmente se entiende por Edipo el amor del hijo a los padres, su deseo de estar con ellos, incluso de competir con ellos, del niño pequeño que dice lleno de alegría delante de todos: yo me casaré con mamá cuando sea mayor. Eso no tiene nada que ver con la parafernalia que construyó Freud respecto a unos deseos incestuosos y agresivos que quedan ocultos en lo más hondo del inconsciente reprimido y envueltos en unas fantasías atemorizadoras de castigo, de mutilación, de castración, etc. Bien, el amor del niño por los padres, el estar con ellos, el competir con ellos, no tiene que ver con esto. La pulsión de muerte, bien, la pulsión de muerte ha sido desmentida por la ciencia. Ningún científico habla de la pulsión de muerte y solo algunos psicoanalistas. En España, Frank García Castrillón realizó su tesis doctoral sobre la pulsión de muerte y cree que no existe. Bien, yo creo que no solamente no existe la pulsión de muerte, es que no existen las pulsiones. Los nervios, es decir, los axones de las neuronas, transmiten estímulos eléctricos, potenciales de acción, no transmiten energías libidinales ni agresivas. No existen estas clases de pulsiones. Bien, finalmente, lo de la envidia primaria, yo creo que es una enterequia completamente forzada. No entiendo cómo un bebé puede tener envidia primaria. El bebé lo que quiere es el contacto con la madre y rápidamente también con los otros que rodean a la madre. Por todo lo que nos estás contando, deducimos y entendemos que son los afectos, las emociones, las que juegan un papel determinante en nuestras vidas. También lo creemos así en el trabajo terapéutico. Extiéndete un poco sobre este tema. Bien, efectivamente, las emociones son fundamentales en la vida. El último libro, escrito en colaboración con Alejandra Plaza, publicado ahora hace un año, trata de la importancia de las emociones en las relaciones humanas. Nos movemos por las emociones. Se creía durante mucho tiempo, llevados por el orgullo y la supremacía de los seres humanos sobre los animales, que los seres humanos somos fundamentalmente racionales. Ahora esto ya no se cree, ya se van aceptando un consenso generalizado, amplio, de que utilizamos la razón para justificar nuestras emociones y para, por decirlo así, complacer nuestras emociones. Somos seres emocionales y las alteraciones psicológicas se expresan a través de alteraciones emocionales. Es así como las vivimos. La experiencia subjetiva es esta. Los pacientes acuden a nosotros porque sienten su experiencia subjetiva invadida por depresión, tristeza, sentimientos de culpa, temor, y anden allá en el terapeuta un ambiente emocional acogedor, afectivo, tranquilizador, para que realmente puedan experimentar un cambio a través de esta relación que se establece emocionalmente con el terapeuta. Bien, esto me parece que es lo que puedo decir ahora acerca de estas emociones.
Sabemos que atribuyes al amor un papel fundamental en la vida de las personas, en las relaciones humanas y también en la relación terapeuta-paciente, paciente-terapeuta. ¿Podrías ampliar un poco más? Con gusto. Esta es la pregunta fundamental. El amor. El amor es imprescindible para la vida humana, para la supervivencia. Ya sabemos desde las investigaciones de René Spitz que sin amor los niños mueren, y también por las aportaciones de Bowlby sabemos que la motivación de apego en efecto es amor. Es la figura que ha de dar amor, no la figura que ha de proteger únicamente. Esto es válido para los animales, no para los seres humanos. Pero el amor, cuando hablamos del amor, no es únicamente, no lo tenemos que entender como algo etéreo, puramente espiritual, no es esto. El amor de la madre alimenta el cerebro del bebé, pero lo alimenta materialmente, en la realidad. Cuando esto está comprobado en las investigaciones neurofisiológicas de hoy día, cuando la madre y el bebé se miran amorosamente, juguetean, ríen, intercambian gestos de complicidad, sonrisas, en aquel momento se está produciendo un incremento de la producción de dopamina en el córtex prefrontal, especialmente en el órbito frontal. Y este incremento de la dopamina da lugar a un aumento de la actividad de las neuronas y de la sinapsis, lo cual produce una creatividad también de redes y esquemas neuronales. De forma que es un auténtico alimento. La madre con su amor engrosa el córtex del bebé, el córtex cerebral del bebé, como la gimnasia fortalece y desarrolla los músculos. Esta es la gimnasia del cerebro, el amor de la madre. Y también entre los adultos, cuando juntos hablan y lo pasan bien y intercambian emociones, también en aquel momento sabemos que hay un incremento de dopamina, endorfinas y de otros neurotransmisores. Y similarmente, pues también damos por supuesto, aunque también hay investigaciones, no solo dar por supuesto, que en aquel momento el cerebro del paciente está produciendo más neurotransmisores, vitalizadores, que si está sometido en un estado de depresión y ansiedad. Sin embargo, la cultura competitiva de ahora, dura, individual, de un feroz egoísmo, en la que se trata a los otros como objetos al servicio de cada uno de los intereses, asfixia el amor. Y por esto aumenta más y más la depresión, la ansiedad, la necesidad de recurrir a tranquilizantes, antidepresivos, porque el amor está quedando asfixiado, banalizado bajo la sexualidad. Y sexualidad no es lo mismo que amor. Yo creo, efectivamente, que el paciente sin amor puede aprender, educarse, comprender situaciones, pero no hay un verdadero cambio en su inconsciente relacional, en sus respuestas organizativas, como he dicho antes. Yo creo que que el analista debe amar al paciente como el paciente le ama a él. Quizá por eso me he equivocado. El paciente le ama y ha de ser correspondido. Si no le amara, no vendría al análisis. El analista debe amarle como el poeta ama sus poesías, el compositor a sus composiciones, el científico a su ciencia y el artista a sus obras de arte. Con el amor no es suficiente, se dice a veces, es cierto. Por esto los analistas nos hemos de formar exhaustivamente hasta el final de nuestro ejercicio clínico. Pero sin amor nada es suficiente. Por la lectura de tus libros y los que te conocemos personalmente, sabemos que suscribes la frase «Nada humano me es ajeno». En una presentación que hicimos de uno de tus libros, hablamos de ese eslogan de Médicos Sin Fronteras de «Solo un humano puede salvar a otro humano. El ser humano salva vidas». Deducimos del aprendizaje que hemos hecho contigo
de que para ti el psicoanálisis es relacional, social y humanista. Queríamos darte la oportunidad en esta entrevista de que nos digas alguna cosa al respecto. Sí, efectivamente, el psicoanálisis ha de ser una ciencia humana y llevar en su seno las aportaciones de esta antigua sabiduría que deriva de la civilización greco-latina, del respeto al ser humano y a su inviolabilidad. Pero el humanismo del psicoanálisis ha de integrar también los datos de las ciencias, incluso de las ciencias duras, para poder humanizarlas. Porque sin esa savia humanista, la ciencia se convierte en cientificismo y la técnica en tecnolatría, y los hombres y las mujeres entonces quedan reducidos al empleo de la razón instrumental que lleva a la lucha, a la guerra y a la destrucción de la naturaleza con el terrible cambio climático. Este ha de ser el humanismo propio del psicoanálisis relacionado. Para los que te conocemos desde hace años, se nos hace evidente que tú has hecho un gran cambio tanto en lo profesional como probablemente en tu concepción de la vida. Entonces, nos gustaría mucho que pudieras resumir brevemente cómo ha sido este cambio. Bien, en lo referente a lo académico, queda claro, yo creo, en mis trabajos publicados, que hay una evolución desde el primero al último, en el cual, de una manera, yo creo, más bien suave, continuada, progresiva, se producen cambios. Bien, en la pregunta más personal, eso que llamáis cambios en mi manera de sentir la vida y el psicoanálisis, va unido, evidentemente, para mí, tal como siento la vida, va paralelo a tal como siento el psicoanálisis. Los cambios yo creo que se han producido por dos hechos fundamentales. Uno es que después de mi análisis personal he tratado de convertir cada tratamiento psicoanalítico que he llevado a cabo en un autoanálisis. El otro es a través de mis escritos. Veamos, para mí escribir ha sido, y diría cada vez más, quizá no tanto en un principio, escuchar mi voz interior. Una voz interior que siento que surge de lo más profundo, de lo más íntimo de mi ser, y que ha ido guiando mi forma de pensar y de sentir. Y entonces para mí escribir, exagerando un poco, diría que últimamente ha sido cada vez más escribir al dictado, escuchar esta voz y escribir como al dictado, lo cual da lugar a que muchas veces después al leer lo que he escrito me quede sorprendido, como si no me conociera a mí mismo. Parece que hay una dimensión que ha ido transcurriendo un poco alejada de mi conciencia explícita y que surge cuando me dispongo a expresarme con toda libertad por escrito. Esto yo creo que está relacionado con el hecho de que yo vivo lo que he escrito no como piezas aisladas, sino como una concatenación, digamos, obligatoria prácticamente. Como si dijera cada escrito, especialmente cada libro, porque claro, tiene más importancia para mí, obligara a la continuación en otro libro, porque quedan preguntas en el aire, cuestiones, interrogantes, y una evolución mía que creo que va produciéndose a través de esa escucha de mi voz interior, que me lleva a perseguir mi autorrealización por encima de todo, por encima de la ciencia y de las teorías incluso, y esto es lo que siento que me obliga a seguir escribiendo y expresándome mientras tenga fuerzas, que no sé si van a durar mucho. Muchas gracias, Joan. Esperamos que te duren muchísimo tiempo todavía. Muchas gracias, Joan. Ha sido un verdadero placer y nos has movilizado emociones, sentimientos, y esta entrevista acaba sintiéndonos muy felices, Neri y yo, de estar contigo. Repito que os agradezco en el alma vuestro interés por mí.
Conocí a Joan Coder en el año 2009 con motivo de las primeras jornadas del Instituto de Psicoterapia Relacional en las Navas del Marqués, en Magalia. Para mí ha sido un descubrimiento porque no había tenido antes contacto con él, y me encontré con una persona llena de vitalidad, de energía, con una capacidad de transmitir tremenda, con una gran sabiduría y con unas ganas tremendas de compartir con los demás sus conocimientos. Joan es una persona que, a pesar de haber tenido su pasado clásico, ha ido evolucionando muchísimo y se ha puesto en el pensamiento del psicoanálisis actual, el psicoanálisis relacional. Joan nos ha regalado en los últimos años, con una extensa obra que ha querido compartir con esta comunidad de pensamiento relacional, y en concreto con 4 libros dentro de la colección de Ágora. Es un referente importante para todos los psicoanalistas relacionales de habla hispana, fundamentalmente, ¿no? Y eso es algo que le tenemos que agradecer muchísimo, porque es bastante escasa las obras traducidas, y él, bueno, pues lo hace en nuestra lengua, ¿no? Podría hacer referencia a muchos aspectos de su transmisión o de sus conferencias, de sus libros, pero fundamentalmente me quedo con una, que es la importancia que tiene para el terapeuta y para el paciente la relación, y fundamentalmente la tranquilidad que nos da el saber que hay alguien que nos está respaldando en nuestras maneras de estar, como en la ausencia de la rigidez en la técnica. Para Joan es importante la relación paciente-terapeuta, que no tenga normas rígidas, que se pueda trabajar fundamentalmente con la relación tal y como va fluyendo, sin tener que estar en un encuadre rígido ni recto, ¿no? Para él, la relación y el vínculo es lo más importante, y es eso quizá con lo que yo más me quedo de Joan. El psicoanálisis vivido dentro de la sociedad actual, fuera de los corsés del pasado, y que tanto nos ayuda en la sociedad de hoy, sobre todo relacionado con la cultura en la que nos estamos moviendo, a la que él también hace referencia. He aceptado con ganas la oferta de participar en este homenaje a Joan Coder y a su obra. En mis reflexiones me voy a referir a lugares comunes, cosas que ya se han dicho de él, porque saltan a la vista, porque son obvias y evidentes, pero las diré con mis propias palabras, desde mi propia experiencia. Soy de aquellos que en su primera formación ha tenido a mano los libros de Joan Coder sobre técnica, sobre teoría y sobre psicopatología psicoanalítica. Soy de aquellos también que he sido testigo del desarrollo de sus ideas y de su evolución. Y por supuesto de ese sorprendente, abundante y fértil eclosión de publicaciones en los últimos años, y de sus participaciones en congresos, artículos, etc. Sorprendido, envidioso también, y admirador de su capacidad para asimilar, para integrar y para dar a la prensa tal cantidad de información proveniente de tantas fuentes distintas, de tantos campos de conocimiento. Sus libros han sido rigurosos, claros, y han dejado también su sello personal. Han sido, por tanto, coherentes. Quizá con lo que yo me quedo, el legado que nos va dejando es
esa coherencia, ese coraje en decir lo que piensa, ese coraje en descartar sin renunciar a lo hecho aquello que ya no considera válido y proponer lo nuevo. Ese coraje ético y también terapéutico. ¿Por qué terapéutico? Porque nos recuerda, porque implícitamente nos estimula a no dejarnos llevar por la inercia de la vida, la inercia de la práctica, y a mantener siempre en nuestra mano la rienda de nuestro pensamiento, para que podamos tener esa libertad de ser agentes de nuestra vida. Gracias, Joan. Tengo el honor de decir con total libertad que conozco al doctor Joan Coderch, al profesor Coderch, a través de sus numerosos libros y sus múltiples artículos, pero también a través de la correspondencia que estamos manteniendo de una forma constante. A través de esos correos he podido descubrir también a la persona, al colega, a esa persona que con sus ideas, con sus expectativas, sus ilusiones. A mí me gustaría transmitiros un poco que si os acercáis a la obra de Joan Coderch, os vais a encontrar en primer lugar con muchísimas reflexiones muy bien documentadas. En sus libros se reflejan muchas referencias, mucha bibliografía que nos da pistas de cuáles son sus influencias. También es muy curioso que en la obra de Joan Coderch podemos hacer un recorrido desde el psicoanálisis clásico hasta el psicoanálisis relacional. Ya en sus primeros libros, estoy recordando el de Psiquiatría Dinámica, podemos ver que es un buen referente para el diagnóstico dinámico, ese diagnóstico que se aleja de los diagnósticos clásicos oficiales, los manuales clásicos de psiquiatría. También se está utilizando ese libro, por ejemplo, para hacer estudios epidemiológicos sobre psicoterapia. Por lo tanto, el lector se va a encontrar también con una manera de entender y de asimilar el psicoanálisis fundamentado en la teoría del ser humano, en la teoría de las emociones. Una de las cosas que más hincapié hace Joan Coderch es en las emociones dentro del psicoanálisis, y esto es una novedad, porque él tiene en cuenta tanto a la persona del paciente como al psicoterapeuta. Habla de una psicoterapia en la que hay diálogo, pero también hay recogimiento interior. Para él, la psicoterapia es un encuentro íntimo donde nosotros, como psicoterapeutas, tenemos que estar luchando constantemente. Yo he descubierto a través de sus obras y en las conversaciones con Joan que hacerse psicoterapeuta, llegar a ser psicoterapeuta es un proceso muy largo, es un proceso que está en constante evolución, y él es un gran ejemplo de esto. Entonces, sus libros nos van a dar recursos, nos van a permitir sentir que en ese proceso nos vamos a sentir acompañados. Desde aquí quiero transmitir mi agradecimiento, todo mi cariño y desde luego todo mi respeto a Joan Coderch. Muchas gracias. Hace 3 años, mientras cursaba mi último año de carrera y me enfrentaba al temido pero emocionante momento de terminarla, tuve la oportunidad de tener como profesor a Alejandro Ávila. Gracias a él conocí a Joan Coderch. He tenido el placer de poder escucharle en numerosas conferencias durante todos estos últimos años y también he podido asistir a numerosas de sus clases, siempre sorprendiéndome con su humanidad y con la fuerza que transmite. Me gustaría destacar su conferencia del año pasado, del 2016, que presentó en Salamanca en las 4ª jornadas de psicoanálisis relacional, por su interés en el punto de vista cultural, abriendo el campo de mira hacia el contexto de la sociedad y de la época en la que estamos viviendo. Ya que somos relacionales y miramos tanto el ambiente, habrá que ampliar el foco y además fomentar, como Joan nos comenta, las investigaciones en las capas de la población más desfavorecidas. Durante los últimos años he ido especializándome más en la formación como psicóloga sanitaria y más concretamente en la orientación psicodinámica. El pensamiento de Coderch ha sido en numerosas ocasiones la respuesta a muchas de mis preguntas y de las preocupaciones que me han ido surgiendo cuando veía a mis pacientes. Dicha respuesta es precisamente la ausencia del manual del buen psicólogo y de dotarnos a los terapeutas de una mayor libertad a la hora de tratar con nuestros pacientes, liberándonos de esta manera de las culpas y frustraciones que conllevaría salirse de la norma.
y ampliar la psicoterapia a mucho más que las técnicas que nos enseñan en la carrera para modificar el paciente y de esta manera co-crear una relación en la que dos subjetividades se encuentran. Los que le hemos conocido a partir del año 2000 nos resulta un poco sorprendente la idea, nos choca la imagen de Coder de los años 70 como psicoanalista ortodoxo de orientación kleiniana, alguien como él que es tan cercano, tan próximo, tan flexible en la relación y al que yo creo que se le conoce sobre todo a partir de las anécdotas que él cuenta. En algún momento nos ha contado, nos ha dado toda una conferencia, una charla a partir de su evolución personal y profesional y cómo fue cambiando de un pensamiento a otro. No digo que desde otras orientaciones no se pueda ser flexible o no se pueda ser humano en el trato, en el contacto. De hecho, eso es lo que consideramos que está en el fundamento de la buena terapia, está en el fundamento de todas aquellas terapias que tienen una buena evolución. Me gustaría señalar, para mí es un fenómeno, una anécdota. Él cuenta una anécdota respecto al año 2009, que es cuando él se presenta, nos reunimos en Magalia, tenemos las primeras jornadas del Instituto de Psicoterapia Relacional y tenemos una experiencia trascendente, es decir, casi una experiencia religiosa, como diría la canción, en la que tenemos una sensación de unión, tanto entre todos los presentes, pero especialmente con Joan, y Joan también se siente muy identificado con el ambiente. Tanto es así que él había publicado poco antes su libro de 2006, Pluralidad y Diálogo en Psicoanálisis, que él cuenta como anécdota, lo consideraba como una de ya su última obra, su última producción intelectual. Había aparecido en Herder, que es una editorial importante, y él consideraba que ya había dicho todo lo que tenía que decir. En cambio, después de Magalia, después del 2009, él se sintió con una nueva capacidad, se sintió renovado para intentar nuevos proyectos. Tanto es así que desde entonces para acá ha publicado 5 libros, todos ellos en la colección de Ágora Relacional, que es aproximadamente la misma cantidad que había publicado durante los 30 años anteriores, entre el 75, que aparece su obra hasta hace poco quizá más famosa, que era la Psiquiatría Dinámica, que es una obra estricta y ortodoxa en el pensamiento kleiniano, hasta esta que acabamos de citar de Diálogo en Psicoanálisis, Pluralidad y Diálogo en Psicoanálisis. Habían aparecido 5 libros. Toda su obra es importante y a partir de su observación, de su lectura, podemos percibir su evolución hacia el pensamiento relacional. Otra de las anécdotas que él cuenta para señalar la diferencia de enfoque, la vivencia tan variada, tan diversa que hay respecto a esa forma de funcionar originaria y cómo intentamos movernos en el aquí y en el ahora, que cuando él empezó su formación, una broma habitual que se contaban entre los analistas en formación era: ten en cuenta, ten siempre presente que todo lo que diga el paciente puede ser utilizado en su contra. Esta es una idea que una autora que cita muy a menudo Coder, que es Donna Orange, hablaría de la hermenéutica de la sospecha, y que, como recomienda Orange y que Coder está muy de acuerdo con esa idea, debemos de sustituir por la hermenéutica de la confianza. Es decir, lo que requiere el paciente en principio es darle confianza, aceptar que su forma de estar en el mundo es el mejor modo, la mejor solución que ha encontrado frente a sus problemas que pueden ser muy antiguos, que pueden partir muy del origen. Él insiste en la diferencia con el psicoanálisis clásico, freudiano, kleiniano, con la idea de esa concepción del individuo aislado, de la mente aislada,
frente a la visión relacional, que es desde el primer momento estamos en relación con los demás y nos constituimos, nuestra mente se constituye en la relación con los otros. Me voy a saltar fases intermedias para decir como una de las obras en las que yo creo que ya da el giro, aunque ya se estaba anunciando en trabajos como el de la interpretación, que es del año 80 y tantos, pero en el año 2001 aparece su libro La relación paciente-terapeuta, en el que ya se centra y a partir de ese momento ya no abandona esta idea de lo que cura no es tanto la interpretación, que sería la concepción clásica, lo que ayuda al paciente a evolucionar no son esos instrumentos clásicos de la interpretación, confrontación, sino que lo que ayuda a la persona, lo que ayuda a toda persona a evolucionar es la relación. Que esa relación sea una relación de acogida, que esa relación sea una relación empática. A mí me gustaría añadir también, bueno, aparte de citar sus obras del 2011 y 2012, que es tomo 1 y tomo 2 de la práctica de la psicoterapia relacional, me gustaría señalar también su buena opinión, su refuerzo de la perspectiva de la psicoterapia, de no frente a esa disyuntiva que muchas veces se ha establecido entre psicoterapia y psicoanálisis. Yo, como defensor de la psicoterapia, le agradezco mucho que él haya reforzado la idea de que el psicoanálisis, como dice el psicoanálisis relacional de una sesión semanal y de larga duración, como una opción, como una alternativa frente al tipo de cura clásica, especialmente eficaz en la evolución de la persona, porque la persona no solo evoluciona por el número de sesiones, sino también por estar en una posición, estar en una situación de analizarse tanto dentro del contexto de la relación terapéutica como en el día a día, en su vida cotidiana. Estos son aspectos que me parecen fundamentales del pensamiento de Joan Coder, y luego su relación con la técnica, más que nada lo que da Coder, que es una serie de consejos negativos, es decir, no hagamos tal cosa y tal otra que nos lleven a separarnos, que nos lleven a poner una distancia con respecto al paciente.